como lo había prometido, pero no el 50%, se fue hasta el 40% del salario, de los ingresos totales que, pues según la información recabada por ellos, tiene actualmente Enrique Peña Nieto. El salario de López Obrador será de 108,000 pesos. Y aquí lo interesante es que nadie más, de acuerdo a la ley, una ley que ya existe desde hace tiempo pero que no se cumple, ningún otro funcionario público podrá ganar más que el presidente de la República, Javier. También nos enteramos de que en el Congreso de la Unión, los diputados y senadores de Morena también están planteando la reducción de las dietas a la mitad. Y no te imaginas cómo algunos diputados lloran, así como puerquitos atrapados en los alambres de púas, Javier. Llenos de leche el hocico y todavía quieren más, ¿verdad? Por esta decisión. Dicen que no les alcanza. Bueno, pues no les alcanza para llevar la vida desenfrenada en cuanto a los gastos y el nivel de vida que se daban con el erario, ¿no? Pero tiene que alcanzarles, oye, un salario de 80,000 pesos, ya lo quisiéramos todos, ¿no? Entonces está muy, muy por encima del promedio del salario que tenemos los mexicanos. Entonces, bueno, pues eso sigue dando tema, Javier. Pues sí, pero tenemos que empezar el programa con información que usted sabe, siempre buscamos darle variedad y también atractivo, no nada más desde el punto de vista político, sino que también desde las innovaciones científicas y tecnológicas que cada día nos sorprenden y nos llenan de esperanzas. Este sin duda es el siglo de los grandes avances en la biomedicina y en todos los materiales y las nuevas tecnologías que se están utilizando para poder erradicar aquellos males que pues muchas veces nos llevan a la tumba a millones de seres humanos. Bruno Martín del periódico El País trae esta información. Fíjese que la enfermedad infecciosa que más muertes provoca en el mundo es la neumonía, causada por Pseudomonas aeruginosa, una bacteria que se adquiere con frecuencia en los hospitales. Dado que muchas cepas de este microbio son resistentes a los antibióticos, los científicos llevan varios años estudiando la posibilidad de tratarlos con terapias víricas. La idea es utilizar virus que se comen a las bacterias, las matan, para erradicar la infección, pero para ello se deben administrar los virus al pulmón profundo, donde las bacterias forman colonias organizadas en tapices difíciles de penetrar. Y pues prácticamente convertimos nuestro cuerpo y básicamente los pulmones en un campo de batalla entre bacterias y virus, Javier. Imagínate esta guerra como para llevarla al cine de ciencia ficción. Un equipo integrado por científicos de varios centros de investigación en Atlanta, en Estados Unidos, ha encontrado solución al problema con una fórmula que permite respirar los virus a través de un inhalador, de manera que estos se distribuyen por los bronquios y llegan a las cavidades alveolares donde se encuentran las bacterias. Y mire, los investigadores ya probaron este nuevo método descrito hoy en la revista Ingeniería de la Biomedicina Natural para erradicar infecciones agudas en ratones de laboratorio, con mucho éxito. No solo consiguieron curar a los ratones infectados y prevenir su muerte, sino que lo hicieron sin desatar una respuesta inmune agresiva contra los virus inhalados. A veces se da una sinergia entre los virus y la respuesta inmune del paciente que ayuda a eliminar las bacterias, explicó Laurent de Barbieux, un microbiólogo del Instituto Louis Pasteur de Francia, que estudia este proceso curativo. Sin embargo, este científico que no participó en la nueva investigación considera una buena señal que la terapia no generase reservas de anticuerpos durante las pruebas, ya que en pacientes humanos muchas veces es necesario repetir la misma terapia varias veces con riesgo de rechazo inmunitario tras la primera aplicación. Pues esta es una magnífica, estupenda noticia para quienes están padeciendo estas gravísimas neumonías que efectivamente, Olga, son las que originan la mayor número de muertes en todo el planeta entre los seres humanos y que, bueno, esto viene a ser realmente algo que en cuanto se pueda ya aplicar en los seres humanos, amigos y amigas de Cuatro Vientos, pues estaremos entonces en posibilidades ya de comenzar a erradicar una de las tantas enfermedades que son mortales para nosotros en este planeta.
¿Y la Muy buena nueva, interesante. Javier? Bueno, pues no hay buena nueva. La buena nueva la Es vamos, que la están vamos a aquí, dejar ¿no? para el final. Sí, la verdad es que, amigos y amigas, Esta para empezar es la buena nueva esta es muy también. buena, la verdad, amigos, es excelente y bueno, nos da también la posibilidad de poder hacer una transición para la siguiente nota, la siguiente sección, que es la regional. Vamos a un pequeño descanso con Y yo sigo mientras compartiendo. Ándale, y yo muchísimas gracias por continuar con nosotros, agradeciéndoles. Continuamos con esto, un poco de música. ¿Tienes otra nota regional importante? Buena, nueva. No quiero decir que al final íbamos a dejar Si no la incluiste, hablamos de la desaparición de la figura del primer dama. Ok, sí. ¿Sí? Sí. Bien, amigos, continuamos, no sin antes agradecerle el favor de que estén ustedes aquí en el programa desde temprano. Queremos agradecerle mucho a Clara Valencia también. Muy buenos días para ti, fructífera. No nada más Semana. tu inicio de semana, toda tu vida, mi estimada Clara, perdón. Nacte Lucía, no debemos bajar la guardia ni dormirnos en los laureles, solo porque ya ganó López Obrador. Efectivamente, hay un cartón muy interesante, Olga, ya lo que habíamos estado platicando el día de hoy en el portal, sin embargo, hay una enorme fila de personas, hombres, mujeres, así con caras de irritación, los dos puños en alto, gritando. Y hay dos ventanillas, frente a dos ventanillas. Sí. Hay una ventanilla que está, les digo, pletórica, y una donde están hasta incluso colgando arañas ahí. Sí. Y una dice Andrés Manuel López Obrador y otra dice, una de las ventanillas, y otra dice De atención Enrique al Peña público, Nieto. ¿no? Las ventanillas. Y la que está saturada es esta gente que está indignada, que está molesta, gritando, ya ven, no que ustedes habían prometido el cambio, no lo han cumplido, no han cumplido, ya abran las puertas. En fin, amigos, la verdad es que ha levantado tantas expectativas este cambio de régimen que estamos a punto de iniciar el día 1 de diciembre, ¿sí? Que la desesperación, hemos visto casos de gente que incluso está llegando ya a la casa de la oficina de Andrés Manuel López Obrador allá en la Ciudad de México, la colonia Roma, pues gritándole y pidiéndole apoyo para poder rescatar a una persona que han sido acaban de secuestrar, desaparecidos. En fin, es algo de veras impresionante lo que estamos viendo en este momento ya. Cuando van 2 semanas y un pedacito más, 15, 16 días, amigos y amigas, de que se dio el triunfo de Andrés Manuel López, este abrumador triunfo que ya esperábamos algunos y que afortunadamente se dio y que se respetó, es lo más importante. Bueno, Tina Camacho, muy buen día, compartido, muchas gracias, Tina, eres muy amable. Santos Venegas, saludos, muy buenos días también para ti. Alicia Gallegos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alicia? Mucho gusto también que estés acá con nosotros, muy amable, te agradecemos muchísimo el favor de tu atención, muy amable. Bueno, vamos a continuar con nuestra información regional. Olga Alicia, ayer una vez más, de nueva cuenta. Lo que hemos previsto desde hace tiempo, ¿no? Desde hace muchos años, amigos, desde hace muchos años habíamos estado hablando de lo que está sucediendo ya en Tijuana, con el tema de los derrumbes de casas en las zonas donde están los cañones, en estas laderas que son totalmente inestables y que de una manera totalmente irresponsable las autoridades de Tijuana, municipales, las autoridades de Baja California y obviamente gobiernos federales han estado aceptando que se construyan fraccionamientos y otro tipo de asentamientos en estas laderas totalmente inestables. Ayer, de acuerdo con la agencia EFE, un total de 23 viviendas colapsaron en las últimas horas en la ladera de un cerro en el municipio de Tijuana debido a varios deslizamientos de tierra reportados sin que hasta el momento se estén registrando lesionados. De acuerdo con el director de Protección Civil en Tijuana, José Rito Portugal, las condiciones inestables del terreno pueden ser la causa de estos derrumbes. La verdad es que les digo, la ignorancia está impresionante todavía, amigos y amigas. Tantos años que se han estado insistiendo por parte de las autoridades científicas, el Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Enseñanza tiene años que le entregó un estudio de mecánica de suelos en esa región, insistiendo que ya nos autorizan nuevos fraccionamientos, nuevas casas ahí, y siguen ahí. Pero dicen que no saben, van a ver qué fue, cuál es la causa del derrumbamiento. Vemos un talud de 20 metros. Hay muchos factores que pudieron detonar esto, sí, principalmente la ignorancia y la irresponsabilidad y la negligencia de los funcionarios.
Esa es la principal, ¿sí? Y preliminarmente y de manera ocular, lo que estamos observando es algo natural. Bueno, eso lo dije yo, no lo dijo. Declaró Rito Portugal, agregando que esperarán los resultados de las pruebas periciales. Bueno, yo creo que sí vale la pena, Javier, comentar para que no se nos olvide que ya hace varios años científicos del CICESE han estado geólogos, ¿tú conoces Garcilaso? Es uno de ellos, sí, de Luis Protección Garcilaso. Civil. Sí, cómo no. Sí, no. Han estado alertando sobre el riesgo que corre Tijuana. Y esto hay que decirlo una y otra vez porque se lo han dicho las autoridades, pero no han tomado medidas en el asunto. Vamos a ver qué fue lo que pasó, dice. Les han dicho, en primer lugar, que la topografía de Tijuana en los cerros, el tipo de terreno, la mecánica de suelos, no es la adecuada para construir ahí viviendas. Les han dicho que existe una capa de roca y encima una muy leve capa de tierra arcillosa, que con cualquier lluvia, con cualquier situación natural, con una fuga de agua, con lo que sea, provoca un deslave, ¿verdad? Y hace que sobre la roca se deslice la tierra. Entonces está aquí la roca, está la capa arcillosa de tierra y arriba están las casas. ¿Qué pasa con esa capa arcillosa que suele ser muy movediza y que la roca impide que el agua se vaya más al fondo, se drene más al fondo de la tierra? Pues que se dan estos deslizamientos y no tiene que darse en el momento en que está lloviendo, o sea, es un proceso de acumulación ahí de agua, ¿no? Entonces, han dicho también los científicos que el día que ojalá no suceda, pero nada descarta que pueda suceder, de que se combinen dos factores, uno de ellos lluvias y el segundo un sismo, porque también se está en una región donde hay varias fallas sísmicas, Javier. El día que se presenten esta combinación de dos fenómenos naturales, con un sismo de 6-7 grados es más que suficiente. Los desastres en Tijuana serán tremendos porque son muchas las casas que están construidas sobre este tipo de terrenos. Y les han recomendado a los gobiernos en turno, porque ya van por lo menos que serán 4 administraciones municipales desde que le están diciendo, y 1 o 2 gobiernos estatales, que la solución de fondo, la real, para salvar las vidas y para proteger el patrimonio de la gente, pues es elaborar por parte del gobierno de Baja California y del municipio de Tijuana un programa especial de traslado, ¿no? De mover a esa gente y reubicación, un programa especial de reubicación y la prohibición absoluta de seguir construyendo sobre esas cerros y laderas. Los cañones, los famosos cañones de Tijuana, amigos y amigas, que son también verdaderos cinturones de pobreza impresionantes. En fin, bueno, mire, los vecinos de esta colonia Reforma ya habían notado el inicio de la aparición de grietas en sus casas desde hace 2 semanas. No lo reportaron, pero el viernes 13 se vinieron unas fisuras más grandes y entonces comenzaron a tener miedo, ya empezaron a decirles las autoridades, oye, algo está pasando en mi casa. Sí. Y de inmediato la evacuación. Afortunadamente, Protección Civil hizo la chamba, acudió, colocó etiquetas de color rojo en 11 hogares que estaban en peligro de colapsar, advirtieron a sus moradores, a sus habitantes que se tenían que salir de ahí lo más rápidamente posible, y el sábado, al día siguiente, ¿sí? Se colocan las nuevas advertencias y ¡pum!, empiezan los desplomes de las casas el sábado. Realmente las fotografías, usted ya las vio en internet, son muy impresionantes, pero de todo esto, amigos y amigas, siempre existen responsables, y en este caso las autoridades del municipio de Tijuana, pero también las autoridades federales y estatales que han permitido, le digo, de una manera negligente, irresponsable, totalmente estúpida, por no decirlo de otra manera, ¿sí?, que continuaran ahí asentándose personas, casas, y esto no cree usted que es la única acción que la naturaleza se las va a cobrar. Tarde que temprano, como bien lo dices, como ya lo han dicho los investigadores, los geólogos, los especialistas del Centro de Investigación Científica y Educación Superior de Ensenada, pueden ocurrir terribles tragedias. Afortunadamente no se ha dado esta combinación, pero como estamos jugando una ruleta rusa,
Vea usted que de repente, usted sabe que los que vivimos y que tenemos ya varios años viviendo aquí en la región de Baja California, en esta zona costera norte de Baja California, sabemos que en cualquier año puede llegar una temporada muy fuerte de lluvias, que les digo, nada más es cosa de que en la naturaleza, una falla de las múltiples que existen en esta región, libere un poquito más de 4.5 grados en uno de estos temblores combinado con lluvias intensas. No se la van a acabar en Tijuana, amigos y amigas, no se la van a acabar. Bueno, y pues mientras tanto, pues las pobres familias ahí están viviendo todas amontonadas Sí. en un centro comunitario cercano a donde estaban sus viviendas. 25 personas se encuentran ahí en calidad de, pues, de damnificados, Sí, Javier, pobres. y pues esperando a ver a qué horas pueden reubicarlos, y con esto pues si viene y se suma a una cantidad similar también de las familias que sufrieron un derrumbe también de sus casas hace unos meses de la colonia Lomas del Rubí, y bueno, y si bien y se suma a las que sucedieron en el 2016, en el 2015, así va. Ya suman cientos de familias que han perdido sus casas. Fíjate que estas decenas de familiares de la colonia Reforma están realmente empezando todo un viacrucis, sí, con el tema también de su rehabilitación, de la recuperación de sus bienes. Ya estaban encontrando por ahí personas raras, de como que los iban a asaltar, que se iban a meter a sus casas a saquearlas. Llegó afortunadamente también ya la policía municipal ahí, ya está haciendo rondines de vigilancia en estas casas que les digo, pues están colapsadas o están a punto de ser colapsadas. Y el problema es de que ya sabemos en este país cómo es cuando hay una desgracia de esta naturaleza, amigos, para que las autoridades reaccionen y respondan, en lo que hacen sus peritajes, en que no fue él, que fue tú y que tú y que... Amigos, amigas, se las pasan días, semanas, meses y años, como por ejemplo, y no creo que nada más es una situación en Tijuana. Yo estoy recordando el tema de los terremotos de septiembre del 2017. Hay gente todavía viviendo allá en la Ciudad de México, en la calle, amigos y amigas, porque no han podido recibir el apoyo que les prometieron las autoridades de la Ciudad de México, ¿no? Gobernada por el Partido de la Revolución Democrática. Aunque ya no sabemos ahí si es chile, mole o manteca lo que está gobernando allá. Pero, amigos, la situación es que pues sí, no sabes ni qué bodrio es ese gobierno que está ahí. Que ya está por terminar también. Sí, bueno, Mancera ya se retiró, Javier. Ya Mancera va para senador. Entonces ya tiene la senaduría asegurada, y pues ahí deja el garete el gobierno, y pues él ya a ocupar el nuevo cargo, ¿no? Sí, y despidiéndose con el escándalo de esta terraza que se cae ahí en este centro comercial, en donde obviamente su administración tuvo también mucho que ver. Llama la atención, Alicia. No, todo el mundo dice, no, yo cumplí, todos cumplieron, amigos. Entonces fue obra esa maldita obra, quién sabe por qué demonios se cayó. La mala suerte ya de los pobres chilangos, ¿no? Bueno, Javier, la tercera alternancia en el poder y la cuarta transformación. La tercera alternancia, cuando decimos esto, ¿a qué nos referimos, Javier? Pues a que ya la primera alternancia de siglas partidistas en el gobierno fue con Vicente Fox en el año 2000, luego en el 2012 el retorno del PRI, y ahora salen PAN y salen PRI con la llegada del primer presidente postulado por fuerzas de centro izquierda, ¿no? Así es. Y entra Morena. Bueno, esa es la tercera alternancia, y será la cuarta transición de la República. Ya se refiere a un hecho histórico de muy largo alcance, que viene pues desde la época de la independencia como la primera gran transformación, la época de las reformas que separan la iglesia del Estado con Benito Juárez, conocido así simplemente como la Reforma en México, y la época de la Revolución Mexicana, y ahora entramos a una etapa que Manuel López Obrador ha definido como la cuarta gran transformación de México, que implica un cambio de régimen político y que va centrada fundamentalmente contra la corrupción y la separación, así como se dio en la época de Benito Juárez, una separación fuerte entre los intereses de la iglesia y del Estado. Hay que recordar que en aquellos años la iglesia era propietaria de todo, Javier, tenía el control político y económico prácticamente del país.
si tenía el control de las almas, ¿por qué no va a tener el control de todo lo demás, ¿verdad? Bueno, pues esta gran separación de iglesia-estado permitió el desarrollo de la República Mexicana y su régimen político actual, pero degenera en la época del neoliberalismo fundamentalmente con el dominio de una gran oligarquía que decide quién sí y quién no puede gobernar en el país. Lo decidía hasta el pasado 1 de julio, en el que gana López Obrador con más de 30 millones de votos, y López Obrador plantea que ahora la cuarta transformación consiste precisamente en separar los intereses del Estado, que son los intereses de todos los mexicanos, de los intereses económicos de esta oligarquía económica financiera que ha estado controlando la vida del país. La separación del poder económico y del poder político. Y se realiza sobre un eje fundamental que es el combate a la corrupción. Ahora el presidente virtual electo, Andrés Manuel López Obrador, ha dado ya el primer paso de lo que anunciamos el viernes pasado, Javier, de 50 acciones. 50 acciones concretas. Y se las ganamos a todos los medios nacionales. Sí, algunos apenas lo están publicando. Apenas ayer y hoy. Y entre estas 50 acciones de combate a la corrupción y de política de austeridad, aparecía en uno de los primeros lugares la reducción de los salarios de la élite gobernante, empezando por el presidente de la República. Él en campaña se comprometió a reducir al 50% su salario respecto al que gana el presidente Enrique Peña Nieto, y en los hechos ya anuncia que va a reducir el 60%, va a ganar solamente el 40% de los ingresos que tiene Peña Nieto, con lo que su salario quedará en 108,000 pesos mensuales. Juan Carlos Cruz, que es el reportero que está elaborando para la agencia APRO esta información, dijo que después de sostener reuniones privadas con el equipo de transición, el tabasqueño justificó, textual: debo aclararles que tenía intención de bajarme un poco más, pero como ese va a ser el techo del tope para todos los demás funcionarios, amigos y amigas, ¿sí? Pues hay funcionarios que están ahora trabajando en universidades, en empresas, están ganando esta cantidad, y aunque tienen dimensión social, pues saben que es una gran oportunidad trabajar en esta cuarta transformación del país. Por eso, explicó López Obrador, tomé en cuenta dicho salario. Lo mismo para diputados y ministros. Los ministros están recibiendo una cantidad mayor que esto, bastante mayor. Si yo bajara más mi sueldo, se iba a resentir más. O sea, soy moderado, dijo. Fíjese, de acuerdo, este tema de los ministros es bien interesante tocarlo, Olga Alicia, sí. Aunque, bueno, tenemos la intención de estas semanas sacar uno de los programas especiales de Cuatro Vientos, 4BTV, para hablar precisamente de todo este tema de los salarios que están percibiendo actualmente los servidores públicos y los que se supone van a recibir los del nuevo gobierno a partir del día 1 de diciembre. Cabe señalar que los ministros, amigos y amigas, son los que ganan más en este país. Hay ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ganan más de $500,000 pesos al mes. 600,000 pesos al mes. Al mes, amigos y amigas. Y con esa cantidad se jubilan de por vida, con un ingreso vitalicio. Javier. Esto es una salvajada para un país con más de 50 millones de pobres y con una gran cantidad, varios millones más, que estamos así, agarraditos con las... Ya no, estamos agarrados hasta con lo que Dios nos dio a entender, amigos y amigas, para no caernos. Pero con lo cierto, pestañas, sí, y yo quisiera estar con los pelos, con otras cosas, amigos y amigas, otras cosas más íntimas. Pero la verdad, lo cierto es que estamos viendo que tenemos un poder judicial, gatitos de Angora, créanmelo, de veras. Y ganan una barbaridad de dinero. ¿Sí? Sí. Más aparte sus prestaciones. Sí. Pero ahora con esto que se está moviendo la necesidad de hacer un país que viva en la, ¿cómo le dice? En la medianía, en la justa medianía, en la honrada medianía, como decía Benito Juárez, ¿no? Así es, en la austeridad republicana. En la austeridad republicana. Ahora ya están anunciando que se van a amparar algunos de ellos ante la posibilidad de perder estas canonjías, ¿no? Entonces, la verdad, amigos y amigas, y luego fíjese, las sentencias de 6, depende de la vida nacional. Sí. El que este país funcione y se acaben la impunidad y la corrupción. Pero bueno, ahí están ya algunos de ellos anunciando.
¿Me voy a amparar porque yo no puedo vivir sin menos? ¿Qué? Aquí ponemos nosotros a los jeques de Arabia como un ejemplo de opulencia, de riqueza, de manejo discrecional de los recursos de un país, de una clase sumamente privilegiada, una casta casi bordada por Dios a mano, en hilos de oro. Pero en realidad los árabes ponen a la clase política mexicana como los verdaderos jeques del mundo. Los gobernantes mexicanos han tenido los sueldos más altos del planeta, Javier. Altos, claro. Y yo me pregunto por qué si en Estados Unidos, por qué si en Europa, por qué si en el mundo entero hay gobiernos que pueden, funcionarios, ministros, diputados, que pueden vivir con la mitad del sueldo que tienen los mexicanos, en lugares donde tienen que pagar en euros también y en dólares, Javier. Y pueden vivir decentemente con esas cantidades, porque los gobernantes mexicanos no van a poder. Oye, tú y yo hemos visto y hemos platicado y hemos estado haciendo comentarios acá en corto, cuando vemos la forma en cómo vive, por ejemplo, los primeros o primeras ministros de Inglaterra, de Reino Unido, amigos y amigas. Es un departamentito, no hombre, esta casa a veces podría ser hasta quizás, así es. Es una situación que de veras no tienen choferes, no tienen guaruras, no viven con las grandes prestaciones del mundo. Amigos, la verdad, uno compara ese tipo de vida con el funcionario mexicano y dice, no, no puede ser. Bueno. Pero si comparas con el grado de eficacia, eficiencia o la calidad en el servicio como servidores públicos, pues la diferencia todavía es mayor, ¿no? Todos los primeros funcionarios de los primeros niveles de todos los países nórdicos, que ocupan siempre los primeros lugares en casi prácticamente todas las encuestas, en todos los mecanismos de ¿cómo se llama?, de calificación de su administración pública. Bueno, pues entonces, a partir de esta información que da a conocer López Obrador, que ya establece cuál va a ser su salario, y a partir de lo que dice la ley, que no se ha cumplido nunca en México, de que ningún funcionario puede ganar más que el presidente, ese es el techo, como dijo, y a partir de ahí, hacia abajo, a recortar salarios. Hubo una frase que repitió una y otra vez López Obrador en campaña, y dijo, vamos a disminuir los sueldos altos para aumentar los sueldos de la gente, ¿no?, de los más bajos. Y empieza por una medida muy concreta, que es que todos los funcionarios que actualmente tienen más de 1 millón de ingresos anuales, Javier, es decir, que ganan más de 100,000 pesos al mes, viene con el tijeretazo, el recorte a los salarios, más no así a los que ganan menos, Javier, de la burocracia, ¿no? Así es. Bueno, pues esto, amigos y amigas, se está incluyendo ya en el presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año. Obviamente esto se va a la Cámara de Diputados a partir del día primero, bueno, pues que la nueva Cámara, el nuevo Congreso de la Unión arranca el día primero de septiembre. Sí, me imagino que por ahí de octubre posiblemente ya reciban el primer legajo de las leyes de ingresos y egresos de la Federación, y bueno, pues ya corresponderá finalmente a los diputados. Y vamos a decirle, tenemos una nota muy interesante de esta conformación, de qué sí puede y qué no puede la bancada de Morena y sus aliados sacar con esta mayoría simple que tienen en este momento, y lo que no van a poder hacer si no llegan a acuerdos con otras fuerzas políticas ahí en el Poder Legislativo. Esto, por ejemplo, sí lo puede hacer, Javier, porque no se trata de una reforma constitucional, al contrario, se trata de cumplir algo que ya está en la Constitución y que se han pasado todos los gobiernos por el arco del triunfo, que lo establece el artículo 127 constitucional, y que plantea precisamente esto, que nadie puede percibir un sueldo más alto al que tiene el presidente, y que puede aplicar tanto para el Poder Legislativo como para el Poder Judicial. Esto hay que mencionarlo porque había muchas dudas en la gente sobre si no era una invasión de poderes. Bueno, no es una invasión de poderes porque es algo que ya aprobó el Poder Legislativo, que ya está plasmado en la Constitución. Si no estuviese plasmado en la Constitución, entonces sí se podría tomar como una injerencia del Poder Ejecutivo representado por López Obrador en los demás poderes, pero está en la Carta Magna de nuestro país. Entonces simplemente se trata de hacer que se cumpla lo que dice la Constitución. Bueno,
Antes de continuar con nuestra información, saludo a las personas que también se están acercando con nosotros. Muchísimas gracias a todas nuestras amistades, a toda la gente que se está uniendo a nuestro programa Cuatro Vientos el del día de hoy, el lunes 16 de julio. Necte Lucía dice, ya es que nos dice que hay que tener cuidado, no hay que confiarse, dice, y me refiero a hacer el cambio nosotros mismos. El cambio está en nosotros. Tienes toda la razón, la razón, Necte. Definitivamente, si no iniciamos algo en lo íntimo, como personas, como parejas, como familias, como vecinos, ciudadanos, como participar ciudadanos, más, ¿no? pues de poco nos va a servir este gran gustazo que nos acabamos de dar los mexicanos, 30 millones de mexicanos. Samuel Hazard dice, hola, ¿qué tal, Samuel? ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarte, Samuel. Liz Durán Goitia, Liz, hola, ¿qué tal? Liz. Dice, ¿qué tal, queridos amigos? Más queridos son ustedes, mi estimada Liz y nuestro queridísimo Alex. Gaby Domínguez también, buen día compartido. Gracias, muchísimas gracias, Gaby, muy amable por estar compartiendo también. Casimiro, ¿qué tal, Casimiro Cázares? Casimiro Qué gusto Cázares, saludarte un abrazo también, donde quiera que estés, Casimiro. Cuídate mucho, mi estimado Carlos, Casimiro. Bueno, perdón, me estaba confundiendo con Carlitos Álvarez, que está también con nosotros. Carlitos, un abrazote, cuídate mucho. Ya sabes que siempre te estimamos y esperamos siempre lo mejor para ti y la familia, ¿no? Joaquín Gabriel Bolio, ¿qué tal, Joaquín? Qué gusto también saludarte. Dice, saludos, muy amable, gracias por estar con nosotros. Miriam, ¿qué tal? Miriam Elizabeth Cano. Oye, ¿vamos a tener el programa el día de hoy? Todavía no estamos confirmados. No, con Miriam vamos a tener con ellos hasta la otra semana. Hasta la próxima semana, ok. Sí. Jorge Sández Reyes, ¿qué tal, Jorge? Igual, mira, like, igual como nos estás haciendo. Muchas gracias, Jorge. También está con nosotros. Saludos, Jorge Sández. Y muchísimas gracias también para Beatriz AR, para Hey Fernández, ¿qué tal, Hey? Nos da mucho gusto saludarte. Esperamos que también estés muy bien de salud. Muchísimas gracias. Podemos continuar, Alicia. Bueno, y el recorte viene también al Congreso. Y el anuncio lo hace Ricardo Monreal, quien es ya el virtual coordinador del nuevo grupo parlamentario que entra en funciones el 1 de diciembre en el Senado de la República. Recortar 2,000 millones al Congreso en su presupuesto anual es el reto inmediato. La nota es de Jesús Cervantes de la agencia APRO. Un cambio de régimen en el Congreso implica modificar su relación con los poderes económicos y con los medios de comunicación, así como combatir la corrupción y eliminar privilegios, dice Ricardo Monreal Ávila, quien busca presidir el Senado en la fracción de Morena, partido que cuenta con 70 de los 128 escaños en ese cuerpo colegiado. Por su parte, Dolores Padierna, quien ganó una curul en la próxima legislatura que va a iniciar sus trabajos el día 1 de septiembre, allá en el recinto de San Lázaro, de la Ciudad de México, adelantó que se harán cambios para que el Congreso sea una institución del Estado y esté al servicio del interés general, con un funcionamiento abierto y transparente a la población. Pues ojalá, pues, esto desafortunadamente casi siempre lo dicen cuando van a entrar y después... Pero es lo que necesitamos, que lo hagan realidad, ¿no? Espero que sea realidad. Que los dichos y los hechos se correspondan. Otra vez por ahí va. Esta vez, dice Dolores Padierna, no habrá mayoriteo, ni imposiciones, ni albazos legislativos. Coincidieron en afirmarlo también Monreal, junto con Dolores Padierna, en entrevistas por separado. Por lo que atañe a la Cámara de Diputados, comentó Padierna, se acabarán privilegios por un total de 2,000 millones de pesos, suma que ella asegura se reasignará a programas sociales, y adelanta que se reducirá la dieta de los legisladores en un 50% y se eliminarán subvenciones especiales a los partidos políticos. También el viejo sueño también de los mexicanos, Javier. Totalmente de acuerdo. También refiere, van a desaparecer las comisiones especiales y habrá una distribución equitativa de estas comisiones de trabajo previstas en la ley, pero sobre todo insiste, si buscamos un cambio de régimen no seremos levantaderos. Fíjate que estas comisiones especiales, Olga Alicia, casi siempre las estaban encabezando, las encabezan, porque todavía no termina esta administración, esta gestión y este Congreso, los grandes líderes de las bancadas, ¿sí? Los grandes personajes de los partidos políticos tradicionales. Y ahí, amigos y amigas, hacen de todo, pero fundamentalmente hacen trabajo político personal para sus grupos, para proyectarse políticamente y seguir brincando de un lado para otro en las diversas
cargos de representación popular. Ahora, si esto se cumple, la verdad, Olga, es que estaríamos entonces ante la posibilidad de que el Congreso, los diputados y los senadores finalmente comiencen a cambiar un poco la imagen pésima que tienen entre la inmensa mayoría de los mexicanos. Por ello, por estos abusos, por estos excesos, por estos gastos faraónicos que ellos se asignan, ¿sí? Ellos mismos se asignan sus gastos, amigos, pues hay gente que dice, ¿sabes qué? Hay que eliminar, hay que quitar esos 200 representantes plurinominales y hay que reducirlos nada más a un diputado por estado. A esos niveles nos han llevado. Vamos a ver. No está ahí la solución, Javier. No, puede haber el ver. mismo número de diputados, pero lo que se tiene que bajar son sus insultantes ingresos, Claro. ¿no? Insultantes para la mayoría de la población Claro. mexicana. Y también hay que mencionar, Javier, que muchas de esas comisiones especiales en el Congreso de la Unión se han creado no por las necesidades legislativas o para atender los problemas de los ciudadanos, sino que se han creado para poder repartirse más posiciones dentro de los partidos políticos. Surge este fenómeno de la comisionitis, sí, a partir de que se crean las alianzas político-electorales. Entonces, el partido que gana se queda con las principales comisiones, que son las que pueden dictaminar y que son las que manejan más presupuesto y tienen mayor incidencia política. La comisión de Hacienda, la de gobernación y puntos constitucionales, la del presupuesto, por supuesto, y por supuesto este tipo de comisiones, pero empezaron a crear una cantidad bárbara, salvaje de comisiones especiales para poder acomodar a los partidos, a los diputados de los partidos que se aliaron a los grandes, claro, y que necesitaban, porque en el Congreso se acostumbra, y espero poder decir después del 1 de septiembre, se acostumbraba a que aquellos diputados que presidían una comisión, aparte de su dieta, de su sueldo, reciben gratificaciones extraordinarias, Javier, de manera que hay diputados de primera y de segunda y de tercera, según la cantidad de comisiones en las que están presidiendo, claro, o formando parte de su mesa directiva. No dan un paso, no dicen una palabra extra sin cobrar una cantidad extra, ¿no? Entonces, esa comisionitis va para afuera. Sí. Va para afuera, porque no solamente se trata de un ahorro general, sino de eliminar este tipo de comisiones. Sí, claro, y ojalá que también eliminen esto que también se ha vuelto una tradición, que quienes presiden estas comisiones especiales o cualquier otra comisión de relativa importancia que requiere de una mayor gestoría, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Reciben un sobresueldo. Sí, es lo los que están coordinando. Sí, efectivamente, pero desafortunadamente, Olga Alicia, cuando se hace la revisión de esta cuenta pública del Poder Legislativo, muy poco se logra penetrar, profundizar en la forma en cómo se está utilizando ese sobreprecio, ese sobresalario, que muchas veces pues finalmente termina simple y sencillamente. Pues sí, porque va directo a la bolsa del diputado. Efectivamente, y muy poco es el beneficio, porque al final de cuentas estas comisiones especiales, si algo tienen como que los representa, amigos y amigas, es su enorme capacidad para no resolver absolutamente nada. Así es. Incluso se dan muchos casos de presidentes de comisiones especiales que pasan periodos legislativos completos sin que se reúna una sola vez en la dichosa comisión especial, claro, pero ellos sí cada quincena están cobrando su sobresueldo, ¿no? Claro. Oye, Olga, antes de entrar a la reducción de subsecretarías en la Secretaría de Educación Pública, que se acaba también de anunciar, muy interesante también este tema, quiero comentar algo que nuestro queridísimo amigo Rubén Fernández, que está con nosotros en el programa, que te queremos agradecer mucho, Rubén, que estés acá y que te tomes la molestia de mandarnos un comentario para que nosotros también opinemos sobre esto. Fíjate, dice, algo que no me agrada mucho de la lista de los 50 lineamientos de López Obrador es que no agregó algo tan importante como cancelar contratos fraudulentos a empresas que dañan el medio ambiente y que en lo económico y en lo económico también dañan a nuestro país, en lo económico, como es el caso de la cervecera Constellation Brands y las desaladoras en Baja California. Temas muy importantes sobre los que el pueblo ha estado protestando. ¿Por qué le saca tanto la vuelta? Mira, Rubén, yo comentaría al respecto que si tal y como lo ha estado mencionando Andrés Manuel López Obrador, que se va primero a revisar los contratos, todos estos, me imagino, evidentemente, este contrato tiene que ser revisado. Y si
O sea, esa es la primera parte. La segunda parte es de lo que ha estado mencionando Andrés Manuel López Obrador, es que se van a pegar a la ley. Todos en Baja California sabemos que el caso de Constellation Brands, ¿sí?, no se ha pegado a la ley. Si de algo ha estado siendo significativo este gran proyecto, al igual que el tema de las grandes desalinizadoras, ¿sí?, que no se han estado apegando a la ley, ¿sí?, a los permisos, a las autorizaciones, a las licencias de construcción, a este famoso acueducto que fracasó por la misma, gracias a los bajacalifornianos que salieron a la calle, gracias a la gente de Mexicali que estuvieron ahí, insiste, hasta que finalmente ese acueducto se canceló. Bueno, si se van a pegar a la ley, ese proyecto está destinado al fracaso. Vamos a esperar a ver si efectivamente se cumple con, uno, la revisión de los contratos de este tipo, de esta naturaleza, y segundo, si se van a pegar a la ley. Tanto las desalinizadoras como en el caso específico de Constellation Brands. Y en el caso de las desalinizadoras, y en el caso específicamente de la desalinizadora de Playas de Rosarito, vamos a ver hasta dónde se aplica la ley y vamos a ver hasta dónde se sancionan también los tráficos de influencia. Porque ahí, amigos y amigas, hay un representante de Morena que tiene un papel fundamental para que este proyecto de la desalinizadora en Playas de Rosarito pudiera arrancar, ¿sí?, bajo el cobijo, ¿sí?, de una diputación federal que entonces tenía, me estoy refiriendo a Jaime Bonilla, ¿sí?, ahora el super delegado acá en Baja California, ¿sí?, o super coordinador de delegaciones. Y por otro lado, les digo, vamos a ver si se va a llegar hasta el fondo, vamos a ver hasta dónde se llega también con este coordinador pluripotencial. Esos son otros temas que se tienen que dirimir en este mismo año o a partir de la primera mitad del próximo año, porque son fundamentales para ver cómo también va a trabajar Morena este estado de Baja California. Lo hemos estado diciendo en otros programas, Olga Alicia, y no queremos evadir ningún tema. Ahí está ese tema, vamos a ver hasta dónde llega la revisión de contratos y hasta dónde llega la aplicación de las leyes y la justicia en este país. Bueno, Javier, y ahorita que entremos hay que mencionar también el caso Encinas, que es una buena información para Baja California. De una vez, si quieres, está de pechito. Pues está de pechito. Bueno, nada más subrayar lo que dice Javier en los compromisos que se establecieron y que se dieron a conocer el viernes pasado de los 50 acciones, está el revisar todos los contratos, principalmente aquellos que tienen que ver con transnacionales, mexicanas o extranjeras. Y lo que dice es que se va a revisar que se haya respetado la normatividad, la legalidad, y uno de los aspectos fundamentales en cualquier obra es la protección al medio ambiente. De hecho, no se debe de autorizar ninguna obra que afecte el medio ambiente, ¿no? O que lo afecte de manera tal que resulte peor la obra que el servicio que va a prestar. Esa es una. La otra es que también ha mencionado López Obrador de que no va a permitir la privatización del agua. Por 2 vías corresponde la obligación de revisar Constellation Brands. Así es. Y claro, que no se mencione explícitamente y se revisará Constellation Brands, pues no significa que no esté dentro del paquete. Y si no, pues ¿acaso no existe un movimiento en Baja California como para que le exija al nuevo gobierno que también se revisen los contratos de Kiko Vega? Pues ahí están, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros tenemos, como decía por ahí una de las amigas de la comunidad Cuatro Vientos, también la obligación de estar siendo actores de este cambio. Sí, claro, definitivamente, Organización, bien interesante. Y cuando estamos hablando de proyectos que afectan al ambiente, no nada más nos referimos a la naturaleza en sí, a los animalitos, a los peces, a la vegetación. No, amigos y amigas, tenemos fundamentalmente que comprender que cuando estamos hablando del ambiente, pues ahí estamos nosotros involucrados, los seres humanos, los mexicanos en este caso, los californianos, ¿sí? Sí, por ejemplo, fíjate qué bueno que estás mencionando cómo hilaste un tema con el otro, el tema de Constellation Brands, el tema del agua, el tema de las desalinizadoras, que ahí están en lo mismo. No se trata, y por ejemplo, ahorita quiero mencionar el caso por lo de que está sucediendo actualmente también en Ensenada en particular, con los pescadores, de la industria de los pescadores y todo el sector empresarial que está cuestionando en este momento las áreas naturales protegidas que tienen que ver con la protección del ambiente. No se trata de que no,
Y ese ha sido el gran problema de este régimen. Y aquí estoy hablando de este régimen, Acción Nacional y PRI, los dos partidos que han estado gobernando, en el caso específico del país y obviamente también el caso de Baja California. Amigos, las áreas naturales de protección, las zonas de reserva de la biosfera, las áreas naturales protegidas, la protección del ambiente, vamos, ¿sí? No es nada más decretar el hecho de que no se puede hacer nada aquí. Amigos, son zonas que tienen desarrollos sustentables siempre y cuando existan manuales, reglamentos que permitan que los humanos saquemos un provecho compartido, racional de estas áreas bajo conservación. Y si eso no ha sucedido es precisamente porque muchas veces las autoridades van retrasando la publicación de los manuales, de los reglamentos para poder hacer esto sustentable en beneficio de todos, ¿sí? Y desafortunadamente entonces se crea la falsa imagen de que es un conservadurismo a ultranza y que no está permitido hacer nada. Sí se pueden hacer muchas cosas, pero para eso requerimos también una autoridad que diga, ¿se puede hacer esto en esta zona de reserva? ¿Sí? De una manera regular, totalmente bajo un criterio razonable y vamos a sacar provecho para todos. ¿Usted sabe cuántas personas viven actualmente en estas áreas protegidas aquí en Baja California? Miles de personas. Y desafortunadamente por esta negligencias y estas omisiones de las autoridades federales y estatales, simple y sencillamente no se puede hacer, no pueden sacar ningún provecho. Y eso, obviamente, los pescadores tienen toda la razón en decir, oye, pues ¿cómo me van a dejar aquí fuera también de estar sacando los recursos de los cuales yo estoy sustentando a mi familia y tengo un ingreso para poder sobrevivir? Claro que tienen toda la razón, pero no puedo decir, no protejan zonas, áreas, porque pues esto va en contra de mi muy particular beneficio. Tenemos que pensar ahora colectivamente. Esa es una reflexión que yo quería hacer ahora. Bueno, y ahora sí, Javier, y sí, es como para quedarse pensando en ello. Ahora sí, una de las, a mí personalmente me parece una de las mejores decisiones anunciadas en las últimas horas, es la incorporación de Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración dentro de la Secretaría de Gobernación, Javier. Esto nos llega directamente aquí a Baja California por el problema migratorio, por la decisión que se anunció también de que será Baja California sede de las oficinas dedicadas a la atención de los problemas migratorios que son tan graves en nuestra relación con Estados Unidos. Y en el caso de Alejandro Encinas, pues es una persona intachable con una capacidad demostrada. No sé si sea amigo personal de López Obrador, pero sí sé que hay una relación de mucho respeto entre ellos y de reconocimiento. Tanto así que en el 2006, cuando López Obrador se va por primera vez a buscar la presidencia a la República como candidato, deja a Alejandro Encinas sustituyéndolo a él al frente del gobierno de la Ciudad de México. Y ahora se viene Alejandro Encinas como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración. Y uno de los primeros compromisos que reconoce y establece es que se va a dedicar a cumplir la promesa hecha a las víctimas de desapariciones forzadas y en especial caso emblemático de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Le corresponderá entonces a Alejandro Encinas estar al frente de este trabajo desde el Poder Ejecutivo, buscando que se enderece la investigación y se les haga justicia a los estudiantes normalistas. También Javier anuncia el propio Encinas que ya se están preparando la realización de foros de consulta para la reconciliación y la paz, y confirma lo que habías mencionado Andrés Manuel López Obrador, que va en estos foros de consulta va a participar el propio Papa Francisco. Dice, estos foros van a iniciar el 7 de agosto en la ciudad de Juárez, Chihuahua, y terminarán el 24 de octubre en la Ciudad de México.
el Papa ha enviado a 12 representantes de la Embajada del Vaticano para que se incorporen a estos foros, pero también va a participar de manera virtualmente a través de redes, que es la primera etapa. La primera etapa va a ser de los foros, va a ser a través de internet, y la segunda etapa ya será con la participación en vivo de las personas así en presencia, y se está invitando no nada más al Papa, se está invitando a muchísimas personalidades defensoras de derechos humanos, a especialistas, a la Organización Nacional, a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y a organismos defensores de derechos humanos del país y del mundo. Y en estos foros, ¿de qué se trata? Pues se trata de analizar toda la problemática de seguridad pública que tiene el país, y los planteamientos que de ahí surjan serán los lineamientos fundamentales para establecer la política de seguridad pública a ejercer por el gobierno de López Obrador. De esta manera se va a concretar lo que se estaba mencionando, ¿no? De que no será una cuestión de ocurrencias, de que se va a someter a análisis de expertos, por supuesto con la participación de organizaciones que representan a las víctimas, las propuestas que van hasta el extremo de ver si se decreta o no una ley de amnistía, Javier, y también lo de la legalización o no de la marihuana como uso recreativo. Una serie de propuestas que hay se someterán al análisis de expertos nacionales y de organismos internacionales. Oye, y dos cosas sobre el tema de lo que tú estás mencionando de Encinas. Primero que nada, fíjate que desafortunadamente el día de hoy, temprano, la agencia EFE publica, y obviamente esto ya se está replicando en nuestro país con los medios de comunicación nacionales, que el vocero del Vaticano, Greg Burke, rechazó las aseveraciones de Loretta Ortiz, que es la coordinadora del proceso de pacificación del equipo del virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, respecto de que el Papa Francisco participaría en estos foros propuestos por el próximo gobierno para delinear el plan de seguridad y pacificación en México. El pasado sábado, Loretta Ortiz declaró que el Papa Francisco participaría de manera virtual en los foros vía Skype, pero el Papa contaría con los pero que el Papa iba a contar con representación de 2 enviados del Vaticano que sufragarán sus propios gastos. Esta señorita Loretta Ortiz dijo, va a ser virtual la participación del Papa porque obviamente no va a venir. Ya está enterado, sí, aceptó. Tenemos que esperarlo en su agenda, pero ya aceptó. Y esto generó toda esta serie de informaciones. Pero hoy temprano, Alicia, este vocero del Vaticano desmintió las afirmaciones de Ortiz diciendo, la noticia de que el Santo Padre participaría en estas conferencias no tiene fundamento. Esa es una situación muy interesante que de momento es así un golpazo, un golpe muy fuerte a esta expectativa que se había generado con esta información. Ya Loretta Ortiz también, en cuanto se anunció esto, porque eso fue temprano, pues acuérdate, en Europa van unas cuantas horas adelante de nosotros, ya Loretta aclaró que esta versión de la participación virtual del Papa Francisco en estos foros se la transmitió otro colaborador del equipo de transición de nombre Carlos Cruz. Aguas con eso. ¿Te acuerdas que hace unos días también, que me parece que el sábado te estaba comentando un artículo escrito, ¿cómo se llama este articulista del Universal, Javier? Raimundo Rivapalacio, diciendo que había demasiados voceros en el equipo de López Obrador y que empezaban a darse contradicciones en la información, y que tuvieran cuidado con esto. Bueno, pues aquí un ejemplo nítido de esto, ¿no? Bueno, pues qué bueno que lo mencionas, Javier, porque si no nos hubiéramos ido nosotros con la finta. Yo estaba viendo la información recientemente publicado también por todos los medios nacionales el día de ayer, de que sí venía el Papa, y mira tú qué desmentido tan grande, hoy temprano hace esta aclaración el Vaticano. Hoy temprano ya esta colaboradora de López Obrador dijo, bueno, ¿saben qué? A mí me lo dijo fulano, pero ¿cómo terminó? Tratando de sacar un poco de agua del barco. Dice, el canal sigue abierto y la propuesta no se ha hecho oficial todavía. Fíjate, ese es el problema. Debido a que no se ha formalizado el triunfo del tabasqueño a través del Instituto Nacional Electoral, aún así deben tener muchísimo cuidado con las formas.
Pero una vez que se le entregue la constancia como presidente electo, se enviará la propuesta al Vaticano de manera formal. Esperemos que esta constancia se le entregue a López Obrador pues antes de que empiecen los foros, porque si no, pues la verdad, ahí a quien se llama pues es Andrés Manuel López Obrador, con este tipo de situaciones. Pero sí, oiga, sí quise meter esta información para precisarla bien, ¿no? Y el segundo punto que yo quería comentar y preguntarte, oye, ¿Encinas se viene entonces a Tijuana? Fíjate que yo creo que no, yo creo que no, porque no está dedicado únicamente al área de migración. Lo que sí es que van a abrir las oficinas del área de migración en Tijuana, Mexicali, ¿no? O en Mexicali, no sé cuál si en Mexicali o Tijuana. Eso sí se van a abrir oficinas especiales de migración, pero como es derechos humanos, población y migración, no creo que eso signifique que se venga a Encinas para acá, ¿no? Enviarán a alguien que se encargue del área de migración. Pues qué pena, yo quería comentar esto, porque si estaba Encinas en Baja California, Jaime Bonilla va a tener un muy duro hueso que roer, porque Encinas va a estar encima de él, viendo qué hace y qué no hace. Lo que sí es que le corresponde también a Encinas, pues la relación más estrecha con los gobiernos de los estados, ¿no? Bueno, fíjate, volviendo a lo del Papa Javier, yo lo mencionaba también porque quería destacar. Lo de la arquidiócesis. Sí, lo de la arquidiócesis. No es una nota más reciente, pero sí es de la última publicación de este periódico que tiene el episcopado mexicano que se llama Desde la Fe, y esto sí ya está publicado, ¿verdad? Como una editorial, donde la arquidiócesis primada de México asegura que la Iglesia no solo trabajará con el nuevo presidente, sino que ha hecho un llamado al perdón a fin de beneficiar al pueblo mexicano, está llamando a la reconciliación y señala una frase muy concreta donde dice: vamos por la reconciliación y la unidad porque son condiciones indispensables para que López Obrador pueda cumplir las promesas que hizo a México en beneficio de todos. Okay. ¿Sí? Olga, dos notitas así rápidas para antes de irnos a meter a los del Congreso. Pero mira, rápido, el tema, Esteban Moctezuma Barragán, propuesto para dirigir la Secretaría de Educación Pública en la próxima administración, informó que el adelgazamiento de la dependencia contempla reducir de 5 a 3 las subsecretarías de esta institución. A partir del día 1 de diciembre, la Secretaría de Educación, amigos y amigas, va a operar en sus oficinas centrales en la ciudad de Puebla, ¿ok? Y ¿cuáles son las 5 subsecretarías, de las cuales 2 de ellas van a desaparecer? Mire, la lista incluye a Educación Básica, Educación Media Superior, Educación Superior y la de Planeación, más aparte la Unidad de Educación de la Ciudad de México, que funciona prácticamente como una subsecretaría. Para mí, yo veo, Galicia, que se podrían fusionar esta de Educación Media Superior y Superior, no creo que vaya a haber ningún problema, y también esta Unidad de Educación de la Ciudad de México creo que también se le podría entregar al gobierno de la Ciudad de México, pues, para que sea finalmente la que pueda en un momento determinado coordinar los trabajos de esta dependencia. Y una también rápido que quiero mencionar, Galicia, es la de Daniela Barragán. El día de hoy en el portal, sin embargo, trae una nota también muy interesante. Está anunciando a Andrés Manuel López Obrador con mucha anticipación que tenga cuidado con el tema de los fideicomisos. Mire, 374 fideicomisos concentran 835.477 millones de pesos. Sí. Cantidad que equivale al 4% del Producto Interno Bruto del país, o a 479 veces el presupuesto que en un año reciben para el desarrollo social Chiapas, Oaxaca y Guerrero conjuntamente. Es un superdineral, amigos y amigas, y aquí el problema es que el manejo de estos fideicomisos son unas verdaderas absolutamente cajas negras. Sí. No se sabe cómo se han manejado estas cajas negras de contra esta cantidad impresionante de recursos. ¿Sabes cuándo proliferaron los fideicomisos en nuestro país como hongos, Javier? ¿Cuándo? Con el gobierno de Vicente Fox. O sea, antes de Vicente Fox ya existían, pero con el gobierno de Vicente Fox fueron una creación de fideicomisos increíble. Y también se mencionó en su época que fue una manera de buscar cómo colocar los recursos provenientes de los excedentes petroleros, Javier, porque ha sido el gobierno, no el de López Portillo, ni en ningún
gobierno anterior, sino el de Vicente Fox, el que tuvo los más altos precios por barril de crudo, de petróleo, y se generaron excedentes extraordinarios sin una fiscalización mayor, Javier, porque lo que se hizo en el Congreso fue presupuestar, como todo se presupone un presupuesto, ¿verdad?, que puso un precio de barril más bajo en dólares que lo que realmente se recibió, y eso que realmente se recibió no había manera de estarlo fiscalizando, tampoco había ánimo de hacerlo, porque lo que hizo Fox fue muy magnánimo, repartirlo entre los gobernadores de los estados e incrementar el gasto corriente en su gobierno con esos recursos, y otras partes se fueron a fideicomisos, donde ahí se perdió la huella de cómo lograr la vigilancia del ejercicio de ese dinero, ¿no? Pues el reportaje de Sin embargo trae un ejemplo muy claro, ¿no? Un fideicomiso que se crea precisamente para proteger a los periodistas, ¿sí? Que empieza con 33 millones de pesos y de repente se sube a casi 1,000 millones de pesos. Y tú ves un montón de periodistas asesinados, los resultados perseguidos de este tema en particular. Y este año en particular crecieron de una manera impresionante la cantidad de dinero. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Esa es una bomba muy interesante. Bueno, la Secretaría de Educación Pública, lo que mencionabas ahorita, pues se va a Puebla, Javier. Se va a Puebla. Pero fíjate, es muy importante esto que está diciendo Esteban Moctezuma Barragán, que es el titular de Educación Pública. Dice, hay que tomar en cuenta, él se va de inmediato con su oficina central a Puebla, pero dice que el proceso de descentralización del gobierno federal es un proceso que se va a llevar prácticamente todo el sexenio, dice, para que nadie se ponga nervioso, ¿no? No vayan a empezar a inventar cosas, dice, es un proceso largo, ¿no? Así es, al menos de todo este sexenio. Oye, y terminamos con esto porque ya llevamos 1 hora con 4 minutos. Galicia, fíjate que hay una consultora que se llama CIMO. Estuve realizando varias consultas, varias encuestas a lo largo de todo el proceso electoral, y ahora lanza la pregunta: ¿qué tendrá que hacer Morena en el terreno legislativo para cumplir con sus promesas? Mire lo que dice. Con una victoria contundente de 53% de los votos efectivos, Andrés Manuel López Obrador se posesiona como el presidente con mayor preferencia electoral en los últimos 40 años, ¿no? Su triunfo viene acompañado de un amplio dominio de Morena y sus aliados en el ámbito legislativo. La coalición, conformada junto al Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social, reúne suficientes legisladores para establecerse como primera fuerza en ambas cámaras del Congreso de la Unión. El Congreso opera de la siguiente manera. Para la aprobación de los asuntos que se discuten, se requiere la votación a favor de una mayoría absoluta, es decir, el 50% de los diputados más 1 de los legisladores, 50 más 1. Para otros casos se requiere una mayoría calificada, así se le dice cuando se tienen que sumar por lo menos 2/3 partes de los legisladores. Por ejemplo, para reformar la Constitución se requiere de mayoría calificada en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados, los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia contarían con 306 curules en total, con un amplio margen para tener mayoría absoluta, que son 251. Para lograr una mayoría calificada, es decir, 330, necesitan forzosamente negociar con una fuerza legislativa, tarea que no parece del todo complicada, pues con 24 diputados bastaría para tener esa mayoría calificada, ¿no? Es decir, con las 27 diputaciones que tiene Movimiento Ciudadano sería suficiente, oiga. O con las que va a tener PRD, una gran parte de perredistas se va a sumar, Javier, de manera natural. ¿Sí? Es probable. En el caso de la Cámara de Senadores, Morena, PT y PES también cuentan con mayoría absoluta. Reunir 69 escaños de los 65 necesarios es suficiente. Sin embargo, el camino para conseguir la mayoría calificada, 85 senadores, no parece tan sencilla. El único partido que cuenta con 16 senadores por sí solo es el PAN, que tiene 23, y la alianza con este partido no parece nada viable. Mire, entre lo que presentó AMLO como un primer saque de su agenda legislativa, hay asuntos que solamente requieren mayoría absoluta, 251 diputados y 65 senadores, y otros en las que es necesario una mayoría calificada. De nueva cuenta, repetimos, 330 diputados y 85 senadores. ¿Cuáles son los asuntos que solo requieren mayoría absoluta?
Algunos asuntos que presentan en la agenda en los que les será muy fácil al equipo de Morena maniobrar son los siguientes: la ley de egresos y el presupuesto para el 2019. Considerar delitos graves la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. Trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa Nacional. Revertir el reciente decreto de privatización del agua, en realidad son 10 decretos, ¿no? Revocación del mandato. Aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte del país. Impulsar leyes, decretos o acuerdos para llevar a cabo el plan de austeridad. Para eso le basta el 50 más 1, 330 diputados y 251 diputados y 65 senadores que los tiene de sobra. Sí, los tienen. ¿Cuáles son los temas que requieren mayoría calificada? Ahí le van. Alineados a su plataforma de campaña, estos son los temas presentados por López Obrador que requerirían una reforma constitucional y en los que tendría que negociar con otros partidos. Ahí le va. Reformar el artículo 127 constitucional para que ningún funcionario gane más que el presidente de la República. Eso sí requiere reforma constitucional. Reformar la Constitución para crear la Secretaría de Seguridad Pública. Reformar también el artículo 108 constitucional para que el presidente pueda ser enjuiciado por corrupción y delitos electorales. Ahí yo creo que muchos se van a sumar de los opositores de inmediato. Así como la eliminación del fuero para todos los funcionarios. También modificar o revocar la reforma educativa, está muy interesante, entre los que se consideran una reforma al artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Sí. En este caso, la reforma al artículo 3 constitucional es para agregar todos los niveles de la educación como obligatoria, ¿no? Claro. Hasta desde el kinder hasta la universidad. Quizá el punto que menos le cause problemas a Morena para llevarlo a aprobación en mayoría calificada será el de la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. Habría que recordar que esta dependencia se creó un día antes de que Vicente Fox asumiera el poder, pero desapareció con Peña Nieto, donde se decidió que sus funciones pasarían a la Secretaría de Gobernación, por lo que se antoja que no sea tan difícil conseguir el apoyo restante en los demás partidos. Para los otros temas de los artículos 3, 108 y 127 constitucional, tendrá que consolidar alianzas con diferentes facciones. El camino natural pareciera pactar con Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Ya han sido en dos ocasiones, fue acompañante, ¿verdad? Sí. Con Andrés Manuel López Obrador 2006-2012 para la presidencia de la República. Notables morenistas como Ricardo Monreal han tenido su paso por el Partido Naranja como parte de la coalición Movimiento Progresista. Incluso en días pasados, una de las figuras importantes de los naranjas, Enrique Alfaro, anunció su salida del partido para buscar cobijo entre las filas de Morena. Hay que pensar también en los partidos que se quedaron sin registro, Javier, y que posiblemente decidan sumarse al grupo parlamentario de Morena o crear un grupo parlamentario propio con alianzas con Morena. Pero fíjate, Panal nada más tiene un solo senador, es prácticamente, y los diputados son cualquier cosita también. ¿Cuántos le hacen falta para tener mayoría calificada? En el Senado son varios. Le hacen faltan 3. Sí, en el Senado. Tiene 65 y se necesitan cuántas para tener mayoría calificada. Aquí mismo la nota lo trae, mira, ahorita te lo voy a decir. El mayoría calificada, en el caso, son 85 senadores, pero solamente tiene 69. ¿Cuánto le hacen falta para 85 senadurías? Estamos hablando de... ok, entonces ahí sí necesita una cantidad importante. Sí, no. Sí. En el caso de las diputaciones no hay problema porque ahí solamente le serían nada más 27. 24 para... En el caso del Congreso serían 24 legisladores para la calificada. ¿Sí? Pero en el caso de los senadores sí está más retiradito. Mira, en el caso del Senado dice, cuentan con mayoría absoluta, reunir 69 escaños de los 65 necesarios, Javier. Así es. Entonces necesita 4 más. ¿Así? Bueno, ¿sí? Ahí está la información, acabamos de dar, la verdad no recuerdo. Sin embargo, el camino no tienes razón, tienes 65, entonces necesitas 69 para mayoría calificada.
para mayoría absoluta y para mayoría calificada necesita 85. 85, sí, no. Sí, tienes razón, Javier. Bueno, Olga, pero no vamos a terminar el programa, Olga, sin que des la nota esta que me acabas de anunciar de la primera dama del país. Bueno, yo les voy a recomendar, más en un momento más subimos un artículo de Manuel Narváez, donde destaca la importancia de la decisión de Beatriz, la esposa de Manuel López Obrador, que decidió no asumir el cargo de primera dama del país. Lo rechaza porque es discriminatorio, porque es sexista y además dice ella, yo no voy a ser presidenta del DIF. Dice, para eso está la Secretaría de Salud. El DIF como tal desaparece y se integra a la Secretaría de Salud. Estupenda noticia. Y esto es importante mencionarlo porque el DIF fue una creación de López Portillo, Javier, sí. No existía. Y se creó para dar la imagen amable de la figura de la primera dama, como el rostro bueno, amable, que atiende a la familia dentro de un gobierno y aparentar también, pues empezar a darle fuerza a esta idea de la pareja presidencial que tanto explotaran Vicente Fox y Martita Sagún, Martita perfilándose como posible sucesora de Vicente Fox. Pero además el DIF debe ser, de acuerdo con la ley, pues una instancia honoraria, Javier, honorífica. Claro. Es decir, que no tienen por qué cobrar un sueldo las primeras damas. Sin embargo, se les han dado miles de millones de pesos en presupuesto al DIF federal, estatal, municipal, que lo maneja directamente la primera dama, ¿verdad? La esposa la cónyuge del gobernante, y no. Que en muchos casos incluso han cobrado salario. Durante el gobierno de Zedillo, en el sexenio de 2004 a 2010, en base a una serie de reportajes de investigación, salieron a la luz una serie de corruptelas realizadas a través de las primeras damas en todo el país, Javier, que nunca llegó a nada porque todo quedó en familia y nunca fueron investigados, pero sí se destapó una cloaca que existía ahí, ¿no? Y todo esto viene al caso también porque, bueno, esta Beatriz Gutiérrez Müller dice, yo no voy a ser primera dama, ¿verdad? En el sentido en que se conoce, no va a participar como presidenta del DIF, y las tareas del DIF, Javier, perfectamente pueden ser desarrolladas por la Secretaría de Desarrollo Social o la Secretaría de Salud. En este caso, a nivel federal, se la lleva la Secretaría de Salud. Y como un ejemplo de las perversiones que se dan con esto de la primera dama, menciona Manuel Narváez, columnista de Cuatro Vientos, menciona el caso de Chihuahua, donde dice, por ejemplo, se está en una situación de crisis económica presupuestaria en el gobierno de Javier Corral, y sin embargo Javier Corral acaba de anunciar que se destinarán recursos por más de 9 millones de pesos para que el DIF adquiera 26 automóviles nuevos del último año. Dice, ¿para qué? Dice, la justificante que dan es que cualquier gasto es poco para atender las necesidades de las familias chihuahuenses a partir de la primera dama, ¿no? La esposa de Javier Corral. Perfecto. Dice, pero el DIF, dice, en Chihuahua maneja un parque vehicular de 160 automotores y un presupuesto también discrecional realmente, ¿no? Entonces dice, qué bueno, dice Manuel Narváez, a mí me congratula muchísimo saber que la señora Beatriz Gutiérrez Müller renuncia a ser primera dama, y me gusta la idea de que desaparezca el DIF. Manuel Narváez ha sido diputado por el Partido Acción Nacional, ahorita no milita en ningún partido, pero toda su trayectoria política la hizo en el PAN. Me gustó mucho, amigos y amigas, la forma en cómo se refiere una vez más Beatriz Gutiérrez, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, su no participación en la administración pública que preside su esposo. Dice, yo voy a continuar siendo una escritora, yo voy a continuar siendo una investigadora, yo voy a continuar siendo una universitaria, voy a seguir siendo una madre y esposa de ustedes ya saben quién.
Y va a seguir La dando verdad, clases, ¿no? amigos y Porque es amigas, maestra, ella, es amigas, la académica. verdad es que es una situación que nos da muchísimo gusto que se esté rescatando algo de dignidad a un cargo que simple y sencillamente servía como vil figura misónica, Orelicia, era una cosa de veras misógina, terrible, lo que estaba sucediendo con las esposas de los presidentes de este país. Y bueno, pues el enorme ridículo y la enorme exposición a la que, por ejemplo, se sometió la actual esposa de Enrique Peña Nieto con el tema de la Casa Blanca. Que lo obligaron a salir a decir una situación mentira que nadie se creó, ¿no? Realmente Nadie se la lamentable, creyó, amigos, tragarse esa muy piedra de lamentable molino. el hecho de que ella haya sido utilizada, por todo parece indicar que fue utilizada para justificar un acto de corrupción más en esta administración, en este régimen que ya está en los albores. Está en los albores, ya estamos a punto. No es en el albor, porque el albor está empezando. Está empezando. En el ocaso de este régimen que está dando sus últimos coletazos. Pero no se muere, cuidado, no se muere. Tete Manríquez, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros. La maestra Tete, dice, amigos, una pregunta. ¿Los 50 megapropuestas de López Obrador que anunció es para todos los miembros de su coalición o para todos y desde el inicio de la legislatura el día 1 de septiembre? Es increíble tanta maravilla. Empiezan con el pie derecho, jeje, literalmente. Fíjate que efectivamente las propuestas son solamente para Morena, la gente de Morena. Lo llevan y como sus iniciativa, aliados. Javier. Lo llevan como iniciativa al Congreso. Tiene que ser aprobada por el Congreso, Tete. Pero de entrada. Bueno, de entrada son sencillamente es la gente solamente Morena. Para Morena. Ahorita ya aplica para todos los de Morena. Y sus servidores públicos, Tete, no hay de otra. Si los demás, si esto no pasa, se supone que automáticamente para la gente, para los representantes populares y los funcionarios de la nueva administración, que vamos a tener a partir del día 1 de septiembre, en el caso del Congreso de la Unión, y a partir del 1 de diciembre, y en el caso ya del Ejecutivo, entonces sí estaríamos hablando de que si no se aprueba por parte del Congreso, entonces sería nada más exclusivamente una recomendación, ¿sí?, para la gente que está llegando con Andrés Manuel López Obrador a este nuevo régimen. De hecho, la gente de Morena ya desde antes, Javier, pues se han decidido recortarse el salario, entregaron el 50% de su salario a la creación de universidades o apoyar financieramente a escuelas ya constituidas, Javier. Así es. Eso lo sabemos, pero bueno, ahora se trata de una decisión de llevarlo a la Cámara de Diputados para su aprobación. Pues ahí vamos a ver quién sí y quién no, ¿verdad? Así es. Slepsack, muchas gracias también por estar en el programa, muchísimas gracias. LG Ramírez también, también a Yolanda Victorio Cota, a Pedro Quesada, a Isa Aragón, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, muy amable. Katy Ruiz, muchas gracias también por tu comentario, muy amable. Muchas gracias, amigos. Pues con esto vamos por terminado el programa. Nada más despido el programa con una buena noticia aquí a nivel local del Terruño que tiene que ver con la maestra Tete. Está muy contenta la maestra Tete Manríquez porque ya tienen 10 escuelas que solicitaron las pláticas de sensibilización para las aves migratorias con sus alumnos. Y esas 10 escuelas quieren también un mural y una de ellas es una preparatoria. Pues felicidades, maestra. Son 3 pasos a seguir: la plática, la visita al área protegida y el mural. En eso consiste el programa que está impulsando para la defensa de las aves migratorias. Y amigos, Coparmex acaba de emitir un comunicado, le está pidiendo al nuevo Congreso evitar las tentaciones autoritarias de las mayorías. Ahora sí, fíjate, todo lo que este gobierno, este régimen que está ya en el ocaso, y aquí estoy hablando de años, ¿sí?, de décadas, ¿sí?, se le permitió, que nunca se les hizo ningún pronunciamiento en ese sentido. Ahora sí, de inmediato quieren que se resuelva así, que no cometan esto. El totalitarismo de las minorías para ellos es aceptable. La decisión de una inmensa mayoría expresada en las urnas les parece peligrosa. Porque ¿cuántas veces no tuvo mayoría el PRI? ¿Cuántas veces no ha tenido todavía una supermayoría el PRI y el PAN? Y amigos y amigas, ahí sí, Coparmex ni sus luces. Y ahora de inmediato, eviten las tentaciones autoritarias de las mayorías. Qué cosa. Bueno, pero forma parte de este folclore nacional. Las mayorías son muy peligrosas. Sí, es un folclore nacional. Bueno, Olga, pues vámonos, ¿no? Vámonos ya. Mañana, amigos y amigas, los esperamos en nuestro programa. Esperemos que usted haya pasado un buen momento con nosotros. Ahí se queda el programa
compártanos, recomiéndenos y el día de mañana a partir de las 10 por ahí nos vamos a estar de nueva cuenta viendo y escuchando. Que tenga un excelente día. Buen provecho, Olga Alicia. Sí, hasta pronto. Hasta pronto entonces. Acuérdese, 4 vientos. Cuatro. 4 vientos, periodismo en red. ¿Sí? Así como el viento, ¿verdad, Javier? Que te da risa. Así es. No me da risa. 4 vientos. Me gusta esa imagen. Y una vez, otra vez. La que te gusta. Que tengan muy buen día, amigos y amigas. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta mañana.